Me parece un trabajo muy bueno, muy ambicioso, porque reconozco como que parte de una trayectoria, porque tú vienes de la tradición institucionalista, tú te formaste ahí, bueno, vienes de otras tradiciones, pero académicamente... Vengo de Tampico, en realidad. De Tampico. Sí, quizás académicamente hablando, te tocó esa parte y me parece, como bien señala Arturo, que haces, digamos, una lectura crítica de tu propia trayectoria para ver las potencialidades, digamos, los alcances, pero también los límites de una forma particular de representar el mundo de la política y especialmente el mundo del Estado y de los partidos políticos. Entonces, se demuestra eso y eso es muy importante. Y ahora te abres a un horizonte, a nuevos horizontes. Tu curiosidad es de tal magnitud que llevas a cabo empresas tan ambiciosas como poner en el centro problemas de orden histórico, problemas de orden ideológico, problemas de orden conceptual, en los cuales pues pones en tensión a la luz de este problema de la desafección democrática, de la crisis democrática. Es decir, según entiendo, no podemos nosotros descontextualizar esta discusión sin atender a las señales que nos presenta la historia, sin atender al giro que ha habido en el lenguaje y sin atender, digamos, a la crisis de las formas de representación política o las que son las ideologías. Ahora bien, reconociendo esto, que es muy importante también, me parece que un trabajo tan amplio, tan ambicioso y además con una bibliografía que parece que detrás de esto hay un año sabático o dos, eso también puede tener también algunos riesgos, porque hay dos tipos de investigación: el que aborda poco y profundiza, o el que hable demasiados frentes, y al abrir tantos frentes, algunos matices quizás sería importante introducirlos, ¿no? Entonces yo voy a traer simplemente algunas cuñas o algunas preguntas o respuestas. Tú señalas primero esta tensión, es decir, entre las teorías institucionalistas y las teorías populistas de la democracia estamos en dos extremos. En pocas palabras, las teorías institucionalistas dicen que institucionalmente resolvemos el problema, es decir, hay que ajustar la maquinaria de la ingeniería institucional para resolver el problema de la desafección democrática. Y la versión populista es la etapa refundacional, es decir, las instituciones que no tenemos, es la idea de volver a comenzar, todo bajo el principio de la soberanía popular, sin reconocer que hay instituciones que tienen su historia, su historicidad y que también juegan un papel importante. Ahora, son dos versiones extremas, Víctor. Supongo que en medio, supongo que hay mediaciones, es decir, habrá otras teorías, habrá institucionalismos más proclives a la historia y habrá algún tipo de populismo menos antiinstitucionalista. Si esto es cierto, entonces yo lo que te preguntaría es, entre la respuesta institucionalista que dice que nada hay que cambiar y la respuesta populista que dice que todo hay que cambiarlo, ¿qué conservarías tú de las instituciones? No queda muy claro, porque tu apuesta no es anular las instituciones, sino decir que tal como están no funcionan. ¿Qué conservarías y qué cambiarías de las instituciones? Porque finalmente las instituciones están en el marco de tensiones, de conflictos, y habría que decir qué de ellas podemos cambiar para no hacer una especie de apología de la congelación, y qué valdría en todo caso conservar para no hacer apología del nuevo comienzo, como supone, ¿no? Sí. Bueno, una de las cosas que a mí me gustaría precisar es que haces una caracterización de la izquierda que es cierta, pero que me parece que en algunos sentidos tendría que tener algunos matices. Porque cuando hablas del fin de las ideologías y hablas fundamentalmente, Daniel Bell, haces de que la renuncia de la izquierda al colectivismo anticapitalista, la renuncia al universalismo de la izquierda se traduce fundamentalmente en particularismo. Y ese particularismo se expresa en la demanda, lo personal es político. Se renuncia a la crítica general del capitalismo y se asume el discurso multicultural, el discurso de las mujeres, o el discurso específico, las mujeres, los gays, la ecología, etc. Me parece que eso es cierto, pero también hay que establecer matices. No todas las izquierdas lo plantearon así. Y perdón por mi beta trosca, pero desde los 70 los trotskistas le plantearon
el tema de lo personal es político sin renunciar a la crítica del capitalismo. O sea, lo que estaba en el centro no era una especie de esteticismo, posmo, de que ahora nos vamos a poner a leer a Zizek, no, nada de eso. Había una defensa, o sea, había una crítica radical del capitalismo, es decir, había un discurso universalista y al mismo tiempo había una defensa de lo que Marx no había visto, que es precisamente, por lo menos el lenguaje sexopolítico que apareció en la década de los 60, y te voy a recomendar un autor que se llama Mario Mieli, que se llama hace un lenguaje amoroso y tiene un tratado del nuevo discurso amoroso, en donde plantea que el movimiento gay es, paradójicamente, utilizó una frase, el culo de la revolución. Y lo que está planteando es una idea de liberación política que pasa por el Estado, pero que también pasa por la reivindicación del cuerpo. Es decir, la liberación de las ataduras de lo que fue la moral burguesa victoriana que dominó durante muchos años. De suerte que esta decisión entre lo personal y lo público, entre lo particular, no era tan así. Perfecto. Hubo vertientes revolucionarias, por lo menos de esa izquierda, que sí se plantearon el tema de la particularidad sin renunciar a la universalidad. Y a otra, tú finalmente, cuando tú planteas el tema del estado de bienestar, estableces los antecedentes, y dentro de los antecedentes del estado de bienestar recuperas algo que es muy importante, que hay un tipo de liberalismo igualitario que ha quedado opacado por la emergencia del neoliberalismo. Pero también habrá que también habrá que revisar la otra trayectoria, Víctor, porque la posibilidad del estado de bienestar fue posible también por una reconversión de la izquierda. O sea, porque tuvimos una izquierda fundamentalmente revolucionaria que está ligada al programa de la Primera y de la Segunda Internacional, y después hay un giro en clave democrática que parte de Bernstein, que gana fuerza en la socialdemocracia alemana y que ponen en el centro el programa democrático. Sin un giro democrático de la izquierda, es decir, la socialdemocracia históricamente no hubiera sido posible. Y no alcanzo a ver en tu trabajo, porque es muy ambicioso, Víctor, por supuesto, el peso de cómo fue el proceso de socialdemocratización de la izquierda y cómo la democracia empezó a jugar un papel muy importante para el mismo. El mismo Carlos Pereira con Gramsci pueden jugar un papel fundamental para él. Pero bueno, son acotaciones muy particulares. Muchas gracias.